Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, de nuevo entrando en libertad, saliendo en libertad. Y bienvenidos a un nuevo podcast que tiene que ver con la consciencia, titulado Una historia secreta de la consciencia. En este vídeo audio de hoy os acompaño un montón de enlaces a vídeos, audios, hechos que tienen que ver con la consciencia, con la cual seguimos trabajando y trabajamos mucho para despertarla. Están divididos en dos partes. Uno que tiene que ver con la consciencia y mecánica cuántica, en la que hay de todo, enfoques cuánticos de la consciencia, conciencia y psicología cuántica, despierta tu consciencia cuántica, 5 primeros pasos para despertar el yo cuántico, psicología cuántica, la mente en acción. Y el segundo apartado tiene que ver con la consciencia cósmica y autores en los que aparecen Richard Bucke, Enric Corbera, Anand Thupten, Edgar Tolle, David Hawkins. Consciencia y acción, el poder de la consciencia en Neville Goddard, un audiolibro entero. ¿Qué es la consciencia y dónde está? Jacobo Greenberg, Sintergia, espacio, consciencia, intuición, consciencia, educación, vibración cuántica del día, entender la consciencia. Yo no soy la consciencia, la rueda de la consciencia, meditación y consciencia cuántica. En fin, meditaciones diarias de Krishnamurti, solo existe la consciencia. Franklin Merrell Wolf, consciencia sin objeto. En fin, como para entretenernos un rato, ¿no? Así que vámonos a esa historia secreta de la consciencia, que tiene tantas cosas que regalarnos. Hay un autor conocido para algunos, que se llama Gary Lachman, que tiene un libro titulado tal cual el título de este audio de hoy, Una historia secreta de la consciencia. En los últimos siglos, 4 siglos, en que la ciencia ha interpretado la realidad en términos puramente materiales de átomos, moléculas y leyes físicas, Gary Lachman pretende superar la visión científica en la que el mundo está condicionado desde el exterior por una visión en donde es la evolución de la consciencia, el mundo interior, la que define la explicación del mundo, dando cabida en esa explicación tanto al superhombre de Nietzsche, pasando por el esoterismo y llegando a los postulados sobre la evolución de la consciencia de Jan Gebser o la filosofía de Yuri Moscovitin. Lachman nos presenta unas perspectivas epistemológicas que superan la modernidad dualista. Y en su obra juega, yo diría que con 11 apartados que combina como arte malabar los 5 estados evolutivos de la consciencia de Jan Gebser, las indagaciones filosóficas, como he dicho, de Yuri Moscovitin sobre el origen del pensamiento, Owen Barfield, apuntároslo porque este es fascinante, y sus estudios sobre el lenguaje, Owen Barfield, Andreas Mavromatis, con sus investigaciones sobre la hipnagogía, Rudolf Steiner con su antroposofía, Blavatsky con sus revelaciones esotéricas, Ouspensky, del que estamos trabajando aquí, el cuarto camino, y con las perspectivas psicológicas del cuarto camino. También trabaja con Nietzsche, con Henry Bergson, el Elan Vital, la filosofía creadora, William James y sus 3 teorías psicológicas, y R.M. Bucke, ideas sobre el futuro de la humanidad. Imaginaros ya la cantidad de cositas que hay ahí. A mí me encanta y me fascina esta historia secreta que estamos interpretando de la consciencia, porque yo trabajo mucho así, manejando varios libros a la vez. He dicho 11 autores que te van regalando conexiones, interconexiones. Nuestra cultura presente está caracterizada por una especie de post-todo, un síntoma de que la estructura de consciencia que ha dominado en los últimos siglos se acerca a su fin. Y así como relacionamos el alfa con el omega, de la misma manera, y para comprender la evolución
con sus estructuras de consciencia, es importante entender lo que se llama el origen. El origen puede ser considerado como la realidad siempre presente, realidad divina y espiritual por naturaleza. A partir de la misma se despliegan en el espacio-tiempo las distintas estructuras de la consciencia. Es atemporal y espacial, pues existe fuera del tiempo y del espacio. Es la integridad del principio, el antes de todo tiempo. Es origen, es pura presencia, un resplandor espiritual primordial. Es el pleroma, que existe fuera del mundo creado y de hecho es la fuente y el sostén de este mundo. Este origen de esta consciencia, historia secreta de la consciencia, recuerda mucho al orden implicado por David Bohm, del cual tenéis un audio con Krishnamurti, que es asimismo una unidad temporal a partir de la cual se despliega nuestro presente universo de espacio-tiempo. Bohm dice que el orden implicado manifiesta mundos explicados como el nuestro, igual que esos juguetes japoneses de papel que si se echan al agua se despliegan en distintas formas. Gebser afirma que de igual forma las estructuras de la consciencia se despliegan a partir del origen y que éste las contiene en estado de latencia. Así podemos ver que para Karl Kraus el origen es la meta, por lo que el hecho de que algo resulte original significa que habrá extraído la energía creativa de la fuente primordial. En realidad el origen, para Gebser, el autor de la historia secreta de la consciencia, no tiene nada que ver con las ansias adolescentes de resultar originales. Así, en un libro de Gebser titulado Origen y Presente, nos cuenta y nos habla de las distintas estructuras de la consciencia, siendo el próximo estado de la evolución humana como uno referido a la estructura integral. Existe una estructura arcaica. Es celodimensional y prácticamente idéntica a su fuente. Se caracteriza por la no separación de la consciencia con el mundo. En términos de Owen y de Barfield, es un periodo de participación completa y absoluta, una participación previa a la escisión inicial que daría lugar al lenguaje. Se trata de un estado afín al paraíso bíblico, en el que el alma todavía está en letargo, es decir, en absoluta indiferenciación entre el hombre y el universo. Es la conciencia urobórica de Eric Newman, una unidad sin fisuras. Existe una estructura mágica. En el periodo mágico, nuestros ancestros vivían en la consciencia del grupo. La comunicación se producía de forma inmediata y no mediante pensamientos, sino mediante sentimientos e impulsos. Es un periodo en el que se actuaba en función de sensaciones corporales y humores cambiantes, más que por exigencias de una todavía inexistente ego. En esta estructura, la magia es hacer sin saber. Es el genio creativo. Existe una estructura mítica que se caracteriza por la polaridad. En la estructura mítica se da la primera separación real entre la consciencia y el mundo, cielo y tierra, masculino y femenino, Dios, diosa, yin, yang. En este nivel empieza a surgir el alma, algo que Gebser ve representado en el mito de Narciso, el hermoso joven que se enamora de su reflejo en un estanque. Y existe una estructura mental racional. Con cada sucesiva estructura, esta es la cuarta, lo que ocurre es que se va mutando el origen. Se produce una mayor separación respecto a la fuente origen, una progresión que se aleja de aquel siempre presente temporal. En realidad, la aparición de la estructura mental racional, aunque pudiese significar un regalo evolutivo, puede posiblemente tan demoledora o ser tan demoledora como una catástrofe natural. Para los primeros de la primera estructura, seguramente sería una experiencia perturbadora, pues el vínculo que se unía en el espacio interior y el exterior queda extremadamente debilitado. Y así, queridos amigos,
vamos a la última, que sería la estructura integral. Digamos que esto sería como una rueda en la que nos iniciamos en la estructura arcaica, pasamos a la mágica, pasamos a la mítica, mucho presentada en los dioses míticos, esos podcasts que estoy haciendo, pasamos a una mental racional, que sería la de ahora, y por ende con un punto autodestructivo porque carece de esencia y que nos lleva, ya veremos cómo, hacia la estructura integral. Estos serían los 4 puntos, o el resumen, de una historia secreta de la conciencia, que yo os invito a que la completéis, sin ninguna duda, con los enlaces que os he acompañado en este podcast de hoy, una historia secreta de la conciencia, en la que vais a poder jugar y combinar muchos de los autores con los que trata Gebser y ampliarlo sin fin, porque esto no tiene fin, y hacer vuestra composición malabarística de esta conciencia, que es intención, que es vibración, que es energía, y que es la que de verdad, en mi opinión, requiere de toda absolutamente nuestra atención y, como no, intención. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, hasta mañana.